En las anteriores diapositivas estábamos viendo lo que eran las actitudes que tiene el demandado. Dentro de esas actitudes que tiene el demandado, que son 5, está, como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, la de rebeldía, la de el allanamiento, la de interponer excepciones, la de contestación de la demanda y la de la reconvención. Entonces, ahora vamos a ver una de esas actitudes, que es la de interponer excepciones. ¿Qué son excepciones procesales? Es el recurso defensivo del demandado frente al demandante y comprendidas a la alegación, que sin destruir lo pedido o lo reclamado por el demandante, impiden temporalmente la satisfacción por la vía jurisdiccional. Estas se clasifican en previas. Se trata de aquellas que tienen la finalidad de depurar el proceso o de señalar los vicios de procedimiento. Se le llaman previas o dilatorias porque deben de ser resueltas antes del proceso y porque retardan la contestación de la demanda. Existen perentorias también. Son aquellas que atacan el fondo del asunto litigioso. El asunto principal atacan la pretensión del demandante. Clasificación de las excepciones. Mixtas. Entonces tenemos previas, perentorias y mixtas. Se trata de aquellas excepciones que se presentan combinando las dos anteriores, que son interpuestas como previas, pero son resueltas como las segundas, o perentorias, logrando con ello destruir la acción del demandante. Entre ellas tenemos caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Ahora vamos a ver las excepciones que se dan en el ramo civil y son las que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, artículo 116 y 117 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, empezando con la del artículo 116, vamos a iniciar con la que dice incompetencia. Entonces, ya vimos qué es la competencia. Es la facultad que tiene el juez de aplicar justicia a un caso concreto o de administrar justicia a un caso concreto. Entonces, incompetencia quiere decir que ese juez no es competente. Entonces, es aquella que se fundada en la cuantía o en la materia del juicio hace que la demanda sea conocida ante el juez distinto o tribunal calificado como competente con respecto de aquel ante que fuera planteado originalmente. ¿Qué pasa con la incompetencia? La incompetencia, voy a plantear yo la excepción previa de incompetencia porque el juez ante quien se planteó el proceso no es el juez competente. Entonces este va a ser incompetente. Entonces, la parte demandada se da cuenta de que el juez es incompetente para conocer, ya sea por razón de la materia, por razón de la cuantía o por razón de conocer por otro tribunal. Esta excepción se plantea ante el juez que está conociendo el proceso, quien, si no es competente, deberá de dejar de conocer y otro juez competente deberá seguir conociendo. Cuando lo hace el juez por sí mismo, entonces ya no planteamos nosotros la excepción, pero si el juez por sí mismo no lo hace, nosotros como parte estamos obligados a plantear la excepción previa de incompetencia, porque este no es un juez competente para conocer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esta incompetencia la vamos a plantear al momento de que nos notifiquen, cuando nos notifican y nos dicen qué juez es el que está conociendo el proceso. Entonces, al darnos nosotros cuenta que este juez no es competente, planteamos la incompetencia. La incompetencia se va a plantear y se va a resolver a través de un proceso incidental, que son los procesos que utilizan para resolver cuestiones de excepciones previas. Entonces vamos a plantear la excepción previa de incompetencia y esta va a ser resuelta a través de un proceso incidental. Artículos 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver el incidente. Resuelto el incidente, vamos a ver entonces
qué juez es el que va a seguir conociendo, y ahí ya nos van a determinar el juez que va a seguir conociendo dentro del proceso, que debe de ser uno competente. Esta excepción de incompetencia se interpone en un plazo establecido en la ley. Si yo me voy al artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece interposición de excepciones previas. Dentro de los 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personería, falta de personalidad, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Entonces, según esto, dice que tengo 6 días de el término del emplazamiento para plantear la excepción de incompetencia. Ya habíamos hablado de lo que es el emplazamiento en las diapositivas anteriores. Ya habíamos visto que el emplazamiento es según el artículo 111, es el llamamiento que hace el juez a una persona para que dentro de un plazo comparezca a hacer valer sus derechos. En el juicio ordinario son 9 días de emplazamiento. Y según el artículo 120, dice que dentro de los 6 días de emplazado puedo yo hacer valer la excepción de incompetencia. Eso dice el artículo 120. Sin embargo, si yo me voy al artículo 117 de la Ley del Organismo Judicial, dice lo siguiente: trámite de la declinatoria. El que fuere demandado, procesado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez incompetente podrá pedirle que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. La declinatoria deberá interponerse por el interesado dentro de los 3 días de ser notificado, indagado o citado, y ese se tramitará como incidente. La resolución que se dicte será apelable y el tribunal que conozca el recurso, al resolverlo, remitirá los autos al juez que corresponda con noticia de las partes. Entonces, la Ley del Organismo Judicial en el artículo 117 nos da únicamente 3 días para interponer la excepción previa de incompetencia, mientras que el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil me da 6 días. Ahora la pregunta: ¿qué utilizo? ¿La Ley del Organismo Judicial con los 3 días o el Código Procesal Civil y Mercantil con los 6 días? Alguien, por favor, que pueda anotar esta respuesta y poderla aclarar en la próxima clase para poder tener el conocimiento que ustedes deben de tener. Entonces, por favor, quiero una respuesta si lo planteo dentro de los 3 días, como dice el artículo 117, o bien si lo planteo dentro de los 6 días de emplazado, como lo dice el artículo 120. Entonces, esta es la forma de interponer la excepción previa de incompetencia. Luego pasamos a la segunda, como lo establece el artículo 116 de la Ley del Código Procesal Civil y Mercantil, litispendencia. ¿Qué es litispendencia? Se refiere a que el demandado se opone a la acción planteada por el demandante, alegando que el mismo asunto ya se encuentra ventilando en otro tribunal competente, ya que existe otra demanda planteada con anterioridad en las que hay coincidencia de partes, causa y objeto. Se trata de 2 juicios o más planteados en distinto tribunal por las mismas personas y los mismos objetos. Esto quiere decir que no pueden existir 2 o más juicios siendo las mismas personas y los mismos objetos de los que se litiga. Solo puede existir un proceso de las mismas personas y del mismo objeto que se litiga. Entonces, ¿cuál subsiste y cuál deja de existir? Subsiste el más antiguo en fecha y el más reciente dejará de existir porque no pueden existir ambos a la vez. Entonces, aquí tenemos que plantear una excepción de litispendencia. Como lo dice el título, litispendencia. Hay una litis pendiente de resolver ya, planteada por las mismas personas y por los mismos objetos. Por lo tanto, no pueden haber 2 procesos hablando siempre de lo mismo. Entonces, para interponer la litispendencia,
ahí sí me remito al artículo 120 de la Ley del Organismo Judicial y 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el 120 dice: dentro de los 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. 6 días de emplazado. Luego dice: sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Entonces, ahora que me toca la litispendencia, tengo yo todo el proceso hasta antes de dictar sentencia para interponer lo que es la excepción de litispendencia. El trámite para resolver la litispendencia será el mismo de los incidentes: 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Artículos 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. Entonces, la litispendencia es porque hay una litis pendiente ya en otro tribunal. Quiere decir que el otro proceso que se inició, siendo las mismas personas y el mismo objeto, dejará de existir a través del planteamiento de una excepción de litispendencia. Vamos a la tercera, demanda defectuosa. ¿Qué es la demanda defectuosa? La demanda defectuosa es cuando la demanda presentada al órgano jurisdiccional no reúne los requisitos de forma impuesta por la ley o presenta pretensiones contrarias al orden público y como consecuencia la hacen defectuosa. ¿Cuáles son los requisitos que debe de tener un escrito inicial? Esto ya lo hemos visto nosotros. Y los requisitos que debe de contener un escrito inicial son los del artículo 61 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta excepción puede promoverse por el demandado cuando en la demanda existan defectos de forma o de fondo, la falta de cualquiera de los requisitos del artículo 61, 63 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil que nosotros ya hemos estudiado. Entonces, cuando el demandado repare que en el escrito inicial hay defectos de forma o de fondo, es el momento procesal para interponer la excepción previa de demanda defectuosa. ¿Cuántos días tengo para interponer la excepción de demanda defectuosa? Según el artículo 120, solo lo puedo hacer dentro de los 6 días de emplazado. ¿Por qué? Porque solo encuadra dentro del primer párrafo del artículo 120, donde dice: dentro de los 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Entonces ahí voy a hacer constar que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en la ley, según el artículo 61, 63 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y como no cumple, no se le puede dar trámite a un escrito que no cumpla con los requisitos señalados por la ley. Entonces vengo yo y planteo la excepción de demanda defectuosa y lo voy a tramitar a través de un incidente. 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Artículos 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. Vamos a la siguiente. Falta de capacidad legal. Las personas cuando inician un proceso deben de tener capacidad para iniciar un proceso. ¿Qué es la capacidad? Es la actitud que tiene el demandado para iniciar, la actitud que tiene las partes para iniciar un proceso. Esto lo deben de hacer siempre y cuando ellos tengan la capacidad, o sea, sean personas mayores de edad. Si las personas no son mayores de edad y no tienen el libre ejercicio de sus derechos, no pueden iniciar un proceso. Entonces, cuando la persona que actúa en el proceso como demandante no es capaz procesalmente hablando para ejercer los derechos que reclama. Ejemplo, el menor de edad y las personas declaradas incapaz no pueden ejercitar por sí sus derechos y presentarse al proceso, salvo que lo hagan por quien los representa. Entonces, esta excepción se plantea cuando la persona no tiene capacidad legal, o sea, está demandándonos un menor de edad. Ahí no habría capacidad legal, porque esta persona no es capaz legalmente hablando. Entonces, interponemos la excepción de falta de capacidad legal. Para plantearla, nos vamos al artículo 120. Dentro de los 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas.
Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer la de litispendencia y ahí tenemos la falta de capacidad legal. Entonces, en cualquier estado del proceso, siempre y cuando sea antes de dictar sentencia, yo puedo interponer la excepción de falta de capacidad legal. ¿Cómo la voy a interponer? A través de un trámite de los incidentes. 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Es porque el demandante no es capaz. Falta de personalidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de falta de personalidad? Se produce cuando el demandante o el demandado no tienen la calidad necesaria para ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídico-procesal. Todo se debe a que no existe entre ellos un vínculo jurídico que obligue a uno con respecto del otro, por lo que no pueden comparecer en el proceso. Ejemplo, para pedir la desocupación de un bien inmueble debe de ser arrendador con arrendatario, o puede ser también el nombre mal escrito de una persona individual o de una persona jurídica. Entonces, la falta de personalidad es cuando no hay un vínculo jurídico entre demandante con demandado. Ejemplo, una persona que pida la pensión alimenticia de un menor de edad cuando este menor de edad no es su hijo, ¿sí? Sino que es el hijo de la novia, por ejemplo. Él no tiene personalidad para pedir la pensión porque él no es el padre o no es la madre del menor. Entonces, para interponer la excepción previa de falta de personalidad es cuando no existe un vínculo entre demandante o demandado. Para interponerla nos vamos otra vez al artículo 120 del Código Procesal y dice que el demandado podrá hacer valer las excepciones en cualquier estado del proceso. Tenemos la de litispendencia, la de falta de capacidad legal y la falta de personalidad. Ahí puedo presentar en cualquier etapa del proceso, siempre y cuando sea antes de dictar sentencia, la excepción previa de falta de personalidad. En la falta de personalidad es porque no hay un nexo o un vínculo entre demandante con demandado. ¿Cómo lo hago? Lo hago igual, a través de un incidente. Tengo 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Resuelto el incidente, voy entonces, aunque este proceso ya no va a tener frutos. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo entre demandante y demandado. Por lo tanto, se terminaría el proceso. Falta de personería. Seguiría la siguiente que nos toca ver, que ya sería la número 6. Falta de personería. ¿Qué pasa aquí? La falta de personería se da cuando la persona demandante no ostenta la personería que dice tener. ¿Cómo se obtiene una personería? El justificar la personería es presentar el testimonio debidamente inscrito en el registro respectivo, el acta notarial donde se hace constar el cargo que ocupa y ambos deben de estar vigentes para poder ser sujetos procesales. Entonces, una personería es cuando no voy a ir yo a un proceso, sino que va a ir mi representante o bien mi mandatario. Entonces, esa representación o ese mandato que él va a justificar debe de estar activo y debe de estar inscrito en el registro respectivo. ¿Qué pasa cuando no es así? Cuando no es así, entonces el demandado viene y presenta la excepción de falta de personería. ¿Cómo la debe de plantear? Como lo dice el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para interponer la excepción de falta de personería, tenemos todo el proceso siempre y cuando sea antes de dictar sentencia. La vamos a interponer también a través del proceso de los incidentes. 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Resuelto el incidente y la justificación de la personería que pretendía presentar no es la correcta, se termina el proceso. ¿Por qué? Porque no hay una justificación debidamente establecida. Para eso nos vamos al artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. ¿Qué quiere decir aquí?
que si el que va a representarme no tiene su registro, no tiene su personería debidamente registrada, él no puede comparecer a juicio. Es ahí donde el demandado puede plantear la excepción de falta de personería. Lo hace a través de un proceso incidental y terminado el proceso incidental terminaría el proceso. ¿Por qué? Porque mi personería no está representada y no está inscrita en el registro respectivo. Ahí terminaríamos con la excepción de falta de personería y pasamos al siguiente. Falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. ¿Cómo sucede esto? Las obligaciones y los derechos tienen un plazo determinado para ser ejercidas o pueden estar sujetas a condiciones de tal manera que al cumplirse o incumplirse hagan adquirir el derecho hasta que esa condición se realice o no. Se trata del ejercicio del derecho antes de que se dé el plazo o la condición, provocando la desestimación de la acción por prematura o anticipada. ¿Quiere decir esto? Quiere decir que cuando una madre pide una pensión alimenticia para un hijo ya mayor de edad, ahí ya no procede. ¿Por qué? Ya se cumplió el plazo para cual él tenía que ser alimentado, que era a los 18 años, ya posterior ya no puede proceder. ¿Por qué? Porque ya mayor de edad ya no se pueden pedir alimentos. O bien, cuando se le pide a una persona que desocupe un bien inmueble, pero no se ha cumplido el plazo por el cual yo se lo di con un contrato de 1 año y yo le pido la desocupación antes de ese tiempo. Entonces mi petición está anticipada. ¿Por qué? Porque no puedo pedir antes del plazo en cual está en el contrato la desocupación del bien inmueble. Para interponer esta excepción también me voy al artículo 120, que dice, dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones. En este caso sí solo tengo 6 días para interponerla. ¿Por qué? Porque está dentro del artículo 120, primer párrafo. Ahí solo tengo 6 días para interponer la excepción de falta de cumplimiento del plazo o de la condición. Y lo debo de hacer siempre a través de un proceso incidental. 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido el plazo. Por lo tanto, el proceso aquí terminaría. ¿Por qué? Tengo que esperar que se cumpla el plazo del contrato para poder demandar lo que yo quiero. Si no, se estaría haciendo con una acción prematura o anticipada. Por lo tanto, se terminaría el proceso aquí. Pasamos a la siguiente, que sería la caducidad. ¿Qué es caducidad? Es el decaimiento de una facultad procesal que no se ejerció dentro de un determinado plazo. Los tribunales nos dan a nosotros ciertos plazos para accionar, porque no podían ellos estarnos esperando a que nosotros accionemos cuando nosotros querramos. Entonces, cuando por parte de los sujetos procesales no se da una acción dentro de tribunales, la acción procesal se decae. Esto sucede en un plazo determinado. La caducidad necesita gestión de parte para poder ser declarada. Opera por la inactividad procesal de una de las partes dentro del proceso o por no haber ejercitado la acción de acudir a juicio en el tiempo estipulado. En el artículo 588 del Código Procesal Civil y Mercantil establece lo que es la caducidad. Y vamos a leer en todo caso la caducidad. Principio de la caducidad. Caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla y la segunda instancia caduca por el transcurso de 3 meses sin continuarla. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que una vez iniciado un proceso, si las partes ya no le dan seguimiento a ese proceso en primera instancia y pasan 6 meses, ese proceso caduca por no haberlo ejercitado o por no haber presentado ningún escrito o ningún memorial y pasó ese plazo. En segunda instancia caduca por no accionar o por no ejercitar dentro del plazo de 3 meses, tal como lo establece el artículo 588. Entonces, si un proceso se inició y pasaron 6 meses y no hubo acción, y luego esa parte quiere volver a iniciar el proceso, ya no puede porque esto ya caducó.
Entonces la otra parte, o sea, el demandado, debe de interponer lo que se le llama la excepción previa de caducidad. ¿Y cómo la va a plantear? La va a plantear como lo dice el artículo 120. Dentro de los 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, dice, en cualquier estado del proceso podrá oponer la de litis pendencia, falta de capacidad legal, falta de personería, falta de personalidad, cosa juzgada, transacción, caducidad. Ahí tenemos la caducidad. Entonces la caducidad se interpone en cualquier etapa del proceso siempre que sea antes de dictar sentencia. Entonces, ¿qué es la caducidad? Ya lo vimos al artículo 588. La primera instancia caduca en los 6 meses sin continuarla y la segunda instancia caduca por el término de los 3 meses sin continuarla. ¿Hay excepciones al principio de caducidad? Sí, artículo 589 están las excepciones donde no opera o no procede la caducidad. Ahí terminamos con esta excepción y pasamos a la siguiente, que es prescripción. Se invoca por el transcurso del tiempo fijado en la ley para reclamar un derecho o para ejercitar la acción correspondiente, lo que hace perder la eficacia procesal de los derechos pretendidos. Esta excepción debe ser declarada por el juez a solicitud de parte. El transcurso del tiempo califica a la excepción como negativa, extintiva o liberatoria. Entonces, vamos a artículo 120. ¿Cuánto tiempo tengo yo para interponer la prescripción? La prescripción tengo yo todo el plazo del proceso para interponerla siempre y cuando sea antes de dictarse sentencia. ¿Cómo se va a resolver? Igual, a través de un incidente. El incidente es 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. ¿Qué es la prescripción entonces? Es cuando algo vence por el transcurso del tiempo. No es lo mismo la caducidad que la prescripción. Prescriben los derechos, caduca la instancia. Entonces, la prescripción es que caducó un derecho. Ya cumplido los 18 años, yo ya no puedo pedir alimentos para mi hijo. ¿Por qué? Porque ya cumplió los 18 años, entonces ya prescribió el derecho a ser alimentado por el padre. Entonces yo ya no le puedo pedir al padre alimentos para mi hijo cuando él ya tiene 19 años. Entonces, ¿qué va a hacer la persona que presente una demanda pidiendo alimentos para un mayor de edad? El demandado va a interponer la excepción previa de prescripción, haciendo ver que ya pasó el tiempo, por lo tanto ya prescribió el derecho para ser alimentado. Esa se tramita como un incidente y resuelta la excepción previa de prescripción, termina el proceso. Luego vamos a cosa juzgada. La cosa juzgada es cuando la parte que ha vencido en un proceso llevado por todas sus etapas procesales, que ha adquirido la categoría de autoridad de cosa juzgada, tiene el derecho de oponer a su adversario la misma cuando pretende renovarlo. La eficacia que adquiere una sentencia ejecutoriada siempre que haya identidad de personas, cosas, causa o razón de pedir. Esto lo tenemos en el artículo 155 de la Ley del Organismo Judicial, donde dice que es cosa juzgada, y cosa juzgada es cuando la sentencia ha sido ejecutoriada y siempre que haya identidad de personas, cosas, causa o razón de pedir. Quiere decir que si algo ya fue juzgado, yo no puedo volver a iniciar proceso por algo que ya fue juzgado otra vez. Ya fue juzgado, se debe de cumplir la sentencia dictada por ese juez. Yo ya no puedo volver a iniciar proceso por eso que ya fue juzgado. ¿Estamos? Para interponer la excepción previa de cosa juzgada, debo de hacerlo como lo dice el artículo 120. Debo de hacerlo en el plazo del proceso siempre y cuando sea antes de dictarse sentencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Igual, bajo el mismo trámite de los incidentes, 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Resuelto el incidente, como esto ya fue juzgado, terminaría ahí el proceso porque ya fue juzgado una vez. Solo una vez se juzgan las cosas, no 2 veces. Las personas solo una vez van a ir al juicio siendo las mismas personas, las mismas cosas, las mismas causas o la misma razón de pedir. Ahí tenemos entonces lo que es la cosa juzgada, que es la número 10. Y pasamos a la número 11. La transacción.
Esta nace a la vida jurídica con la autocomposición, ya que por medio de ella las partes desean solucionar el conflicto de interés antes, en o después de promovido el proceso, de tal manera que si se ha dado el arreglo entre las partes sobre el asunto litigioso, evita que se inicie un proceso o se prosiga uno ya iniciado. Puede oponerse la excepción y probarla con el documento que contiene. ¿Qué documento podría tener una transacción? Sería un contrato, como lo establece el artículo 2151 que ustedes deben de leer. En el artículo 2151 establece que contrato de transacción es el que debemos de realizar y cómo se debe de realizar. En el artículo 2155, si no estoy mal, también dice en qué no puedo transigir. Ahí quiero que lo lean también y ahí quiero que lo establezcan ustedes cuáles cosas no se pueden transigir. No se puede transigir, como por ejemplo en los delitos de oficio, no se puede transigir también en el derecho a ser alimentado, y ahí van a encontrar 5 causas en las cuales no se puede transigir. Se los dejo como tarea para que ustedes lo investiguen en su artículo 2155, si no estoy mal. Pueden analizar. ¿Cómo se interpone la transacción entonces? Una vez establecida un proceso en el cual ya hay un contrato anterior al proceso, en el proceso o después de promovido el proceso se puede dar este contrato. Obviamente dejaría de existir el proceso. ¿Por qué? Porque ya las partes solucionaron su asunto a través de un proceso. Por lo tanto, ya no tendría razón de hacer el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos también a través de un incidente. 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Resuelto el incidente, este proceso terminaría porque ya hay un contrato de transacción que nos dice cómo vamos a resolver el proceso en sí. Luego tenemos la excepción de arraigo, pero la excepción de arraigo únicamente la vamos a leer para tener como referencia lo que es el arraigo, pero ya no se utiliza esta excepción porque esta excepción ya quedó únicamente como un resabio jurídico dentro de nuestra normativa, pero ya no la utilizamos. Y procedía contra el demandante cuando su domicilio se encuentra fuera de la circunscripción jurisdiccional del juez, que conoce del juicio y desea que éste preste una caución o una fianza para que cubra las responsabilidades derivadas de la demanda, que hace y proseguirlas hasta las últimas consecuencias. Esta, como les digo, quedó dentro de la historia, pero está regulada en el artículo 117 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Trámite de las excepciones. El trámite para resolver las excepciones es a través de los incidentes. Todas las del artículo 116 se van a resolver a través del artículo 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. El trámite está en el 138, la prueba en el 139 y la resolución en el artículo 140 de la Ley del Organismo Judicial, tal y como lo establece el artículo 121 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice: resoluciones de las excepciones previas. El juez resolverá en un solo auto todas las excepciones previas. Si entre ellas se hallara la excepción de incompetencia y el juez la declara infundada, se pronunciará sobre las otras excepciones previas en el mismo auto. Si la incompetencia fuere declarada con lugar, el juez se abstendrá de decidir las restantes, hasta que quede ejecutoriada la decisión recaída en materia de incompetencia. Si el auto fuere apelado, el Tribunal Superior se pronunciará sobre todas las excepciones previas que se hubieran resuelto. Si debiera pronunciarse sobre la incompetencia y la declarase fundada, se abstendrá de pronunciarse sobre las restantes y dispondrá la continuación del juicio por el juez que declare competente. Ahí tenemos entonces el trámite de las excepciones previas a través de los incidentes. Excepciones perentorias. Es otra clase de excepciones. Son ilimitadas en su número y nominación. Su único requisito es que pueden ser interpuestas o hechas valer cuando es contestada la demanda o en contra de la demanda y dirigidas contra la pretensión del demandante o contrademandante. Ejemplo claro de una excepción perentoria es la de pago. Si ya pagamos y nos están demandando por ese pago, obviamente ese proceso ya no tendría razón de ser
porque yo ya tengo mi voucher o mi recibo de que yo ya pagué eso que se me está demandando. Entonces, una excepción perentoria sería la del pago. Excepciones en el ramo penal. En el ramo penal se definen como obstáculos a la persecución penal y civil y se hallan clasificadas en los artículos 291, 293 y 294 del Código Procesal Penal. Entre ellas, incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Artículos 101, 107, 108 y 122 del Código Penal. El trámite es el artículo 295 del Código Procesal Penal y sus efectos al artículo 296 del mismo Código Procesal Penal. Hasta ahí con las excepciones. ¿Hay alguna duda? Les puedo resolver las dudas de las excepciones cuando ustedes así lo manifiesten. Gracias.